noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho su compañía a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Le mandamos un abrazo a Javier Lozano, nuestro colaborador y querido amigo. Hoy es su cumpleaños, mi querido Javier, muchas felicidades. Y bueno, pues le comento que el gabinete israelí ha aprobado ya el principio de acuerdo con Hamás. Recuerda que desde el día de ayer, recuerde usted que desde el día de ayer comentábamos esta posibilidad, alentada entre otras por la Casa Blanca a través de sus voceros, en el sentido de que estaría próximo un acuerdo para liberar rehenes. En este caso, el principio de acuerdo facilitado por Qatar, que está haciendo las labores de mediación, estaría, bueno, pues dando la posibilidad de una tregua que permita, por un lado, la entrada de ayuda a, en este caso, Gaza, y por otro lado el intercambio de rehenes por presos. No se sabe si va a ser la totalidad de los rehenes o va a ser un pequeño grupo, pero bueno, en principio el gabinete israelí ha aprobado ya esa posibilidad. Se siguió el tema, recuerda la división que había entre parlamentarios y el propio gobierno israelí diciendo, a ver, ¿cuál es la prioridad? ¿Salvar vidas o vengarnos? ¿Salvar a algunos de los rehenes o seguir con esta operación que está pues generando una tragedia enorme en Gaza? La ONU, mientras tanto, está tratando de evacuar hospitales de Gaza. Ya vi ustedes del día de ayer estas maniobras para sacar niños a los que tenían literalmente en incubadoras, en situaciones desesperadas, hacia Egipto. En fin, parece que hoy tenemos ya la posibilidad de que esto se concrete y nosotros, por supuesto, nos mantenemos pendientes del asunto. Hoy le comento que se reunieron los presidentes, el electo de Argentina y el saliente Milei, como usted sabe, pues ha anunciado ya una serie de privatizaciones, el equivalente a Petróleos Mexicanos, la televisión pública, se va a entrar vendiendo hasta la jaula del perico. Gobernará, por supuesto, como ya platicábamos ayer con Jorge Fernández, sin apoyo parlamentario y sin apoyo territorial. Buena parte de los gobernadores no pertenecen a su fuerza política. Y bueno, pues el día de hoy el presidente de México, fiel a su tradición, con todo respeto dijo, pero lo llamó gobierno clasista, racista, y lo comparó así directamente con Franco, con Videla y con otros más. Bueno, también se metió directamente en el proceso electoral, dijo que él no cree que la oposición pueda ganar el proceso electoral en 24 como sucedió en Argentina. Esta mañana le comentaba que Oscar Mario Betete estaba entrevistando a Mario Delgado y le decía, el presidente no se mete en procesos electorales. Pues al mismo tiempo que lo entrevistaba en estas mismas instalaciones, pues el presidente estaba diciendo que no, que él, por supuesto, la oposición no va a ganar aquí, como si él fuera árbitro electoral, pero bueno, directamente metido en el proceso electoral. Le comento que, bueno, pues hay un grupo de diputados muy amplio, son 471 los que se quieren reelegir. Una de ellas va a ser Selene Ávila, quien, como usted sabe, tuvo un discurso muy duro en contra de la mayoría, pidiendo apoyo para Acapulco. Sandra Cueva rompe con el Frente Amplio y no deja títere con cabeza, dijo que a lo mejor acepta una propuesta de Movimiento Ciudadano. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Se va dando a conocer poco a poco más datos de este acuerdo, que en este caso acepta Israel con la mediación de Qatar. Egipto también ha jugado su papel en esto. En principio son 50 secuestrados. Y bueno, un funcionario que cita EFE, la agencia española de noticias, dice que son 30 niños, 8 madres y 12 mujeres durante, en este caso, el alto el fuego de 4 días. A cambio de eso, Israel entregará 150 presos palestinos. Es el principio de acuerdo al que se ha llegado, hoy aprobado por el gabinete de Israel, que como usted sabe, pues está en fase de unidad nacional, no es un gabinete unitario para enfrentar esta emergencia. Esta es la noticia que el día de hoy se está pues dando a conocer. Desde el principio de la semana estábamos con la esperanza, porque se dio así. Además, el presidente de los Estados Unidos, usted recuerda, la semana pasada dijo en la reunión de APEC que estaba pues razonablemente optimista con este tema de los rehenes. Ahora tenemos este elemento que permitiría 50 personas ser liberadas con Hamás. A cambio, 150 presos palestinos serían liberados. Bueno, seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que hoy El Economista en portada publicó una encuesta
encuesta de Mitofsky, de Roy Campos, 56% se llevaría Claudia Sheinbaum, 32% Xóchitl Gálvez y 11% Samuel, en este caso el exgobernador, bueno, el gobernador todavía con licencia de Nuevo León. Son los datos, así abrirían las precampañas, hay que tomar nota de esto, porque así abre. Vamos a ver si a lo largo de las próximas semanas se empieza a mover el tablero. Un tablero que en este caso pues sería muy favorable para la coalición gubernamental. Ahí ve usted, si nos sigue a través de Telefórmula, la gráfica de la encuesta que hoy publica en portada este influyente diario. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Fue un autogol la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, consideró el presidente López Obrador. Si bien dijo respetar la decisión de la mayoría ciudadana, estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano. Dijo que el político argentino pues tiene el mismo pensamiento que los dictadores de Chile, Augusto Pinochet, de España, Francisco Franco, y de Argentina, José Rafael Videla. Dijo que en México pues no hay ningún riesgo, nada que temer, pues la gente está muy politizada y sabe bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las oligarquías y se dedican a saquear, aunque señaló que no romperá relaciones con Argentina, sí pintó su raya con Milei. Con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía a Javier Milei con ellos? No, tiene ese pensamiento, así lo ha expresado, y somos pues respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. El presidente, de otro tema, dijo que la inauguración del tramo 1 del Tren Maya de Palenque a Escárcega, prevista para el 31 de diciembre, dependerá de que se concluya el nuevo puente de Boca del Cerro. También aclaró que posiblemente será el 26 de diciembre y no el 2, cuando la línea aérea a cargo de la Sedena Mexicana de Aviación inicie operaciones, pues continúan las negociaciones para el arrendamiento de los aviones. Consiguiendo los aviones, ya hemos avanzado, pero queremos tener el mayor número de aviones. Ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, la autorización de las autoridades de aviación, y se están adquiriendo aviones, rentando aviones, se tiene la asesoría de Boeing para este propósito, pero no es fácil tener todos los aviones. Sin embargo, ya vamos avanzando, y yo pienso que en diciembre va a volar Mexicana. En otro tema informó que será también en diciembre, quizá el 30, cuando se inaugure en Huehuetoque, todo México, la bodega y superfarmacia que garantizará el abasto de medicamentos en cualquier rincón del país, administrada por Birmex, y dijo que ya se dio el 10% de anticipo. El próximo jueves, la reunión del Gabinete de Seguridad, la conferencia mañanera se realizará en Acapulco, Guerrero, donde se dará un informe de las afectaciones del huracán Otis, las personas muertas y desaparecidas y las labores de reconstrucción. El reporte que tengo, Leonardo. ¿La superfarmacia es a finales de diciembre? El presidente no comprometió fecha, pero el secretario de Salud, sí, Jorge Alcocer, dijo que quizá el 30. O sea, se están llevando prácticamente a fin de año. Pues adiós vacaciones, mi querida Sara.
Ahí estaremos. A inaugurar la superfarmacia. Bueno, y los aviones, dice, ahí vamos, estamos a 21 de noviembre y se supone que el 8 debe estar volando. Igual que el Tren Maya, que ya ves que están anunciando que va a haber descuentos y a continuación dicen, pero todavía no sabemos qué tarifa va a tener. Entonces, primero que tengan la tarifa, que tengan tren y ya después anuncian si hay o no descuentos. Pero bueno, primero las buenas noticias y los anuncios y ya después la realidad. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, buenas noches. Y 3 apuntes, mire, ahí está Constancia en el Twitter. A mí me parece que el gobierno de Milei es una especie de salto, ayer lo decía Jorge Fernández de una manera muy clara, un salto al vacío. Es un gobierno absolutamente, una propuesta de gobierno absolutamente incoherente y desesperada. Eso opina Leonardo Curcio, que es observador de la vida pública. Lo que no puedo entender es que el jefe del Estado mexicano haga una serie de consideraciones sobre cómo va a ser ese gobierno. Dirán, oiga, pues usted es cordobés o usted es porteño, o de qué viene esto de que opine, igual que ha opinado sobre los procesos políticos de varios países. Y la verdad es que no sé si esto sea conveniente. El presidente de la República, no sé, estoy seguro que no es así. El presidente debería observar, como cualquier otro jefe de Estado, con el respeto a la soberanía de cada país, por más confianza y simpatía que les tenga, son decisiones soberanas, ¿no? Son decisiones de aquel país, y después ya llamarlo clasista y racista de entrada, pues no es fiel a su estilo, ¿no? Eso sí, con todo respeto, decirlo. Y lo otro, pues la edad lo traiciona, ¿no? Yo entiendo que Milei tenga muchos pecados de todo tipo, ¿eh? Por cierto, lo invito a que lea el artículo de Fonseca, magnífico, el que escribió nuestro amado líder en Letras Libres, describe a Milei de una manera fantástica. Pero bueno, todo eso dirá, oiga, yo nací en el 70. Y Franco murió en el 75. Podrá decir Milei, usted podrá tener la peor opinión mía, pero pues Franco murió hace 50 años, presidente, y no tendría que ver con el principio franquista. Y Videla gobernó aquel país en el 78. Milei tenía 8 años. Claro, para el presidente esos son los elementos políticos de su juventud y su formación, ya que cuando fue a Chile quería hablar de Salvador Allende y Boric le tuvo que recordar que él era el presidente de Chile ahora y que han ocurrido muchas cosas, son 50 años, pero el presidente sigue en esa órbita y no creo que aporte demasiado a la caracterización de este nacional populismo que va ganando en tantos países, en un lado de vertientes izquierdistas y en otro lado de vertientes pues francamente derechistas. En América hemos tenido a Trump, hemos tenido a Bolsonaro y ahora tenemos un extremo, ¿no? Milei, por cierto, fue ampliamente felicitado por Donald Trump, pero ese nacional populismo, entre otras cosas de derecha, pues reacciona también a gobiernos izquierdistas que cansan a la gente con tantas lecciones y tantos enemigos de la patria y tantas soluciones que no llegan. La gente dice, pues ¿sabe qué? Pues el que sea, pero que ya se vayan estos que nos tienen cansados de estarnos repitiendo una y otra vez. Y este nacionalpopulismo de derecha, que creo que no lleva a ninguna parte, como el otro, bueno, el otro ya visto, o deriva en dictaduras como Venezuela, entonces cancela la vida democrática y acabas con la economía del país. Y en el caso de la derecha, pues con promesas más o menos generales de vender hasta el árbol de la esquina sin resolver de fondo los graves problemas del país. Pero lo de hoy se llama nacionalpopulismo. ¿Qué tendrá que ver eso con el nacional catolicismo del general Franco? Más Franco llegó por los fusiles y Videla por el golpe de Estado. Milei, aunque el presidente lo pase por alto, ha llegado con los votos de los argentinos. Y por tanto, pues merece el respeto de ese pueblo como el nuestro, ¿no? ¿Qué van a decir de nuestro presidente? Que los mexicanos votaron por un señor que cree que va a tener una farmacia como en la fábrica de Santa Claus, o que se pelea con medio mundo porque cree que él tiene una superioridad moral para decir que tal o cual presidente, la de Perú o cualquier otra, no tiene razón de ser. En fin, mucha gente ve a nuestro presidente de una manera no favorable. Tienen por eso que burlarse de nuestro país o decir que pintan su raya. Yo creo que es una falta de respeto, pero bueno, es la forma en que se ha conducido y son varios ya países. Lo hizo con Colombia, se metió y nos sacaron nota diplomática. Lo hizo también en Brasil, donde se adelantó con la segunda vuelta con la de Lula, y ahora lo hace con Argentina de una manera muy clara.
De entrada, por la posibilidad de un entendimiento con un país hermano, se complica. Entiendo que el tema Milei no es sencillo de procesar. Y como no es sencillo de procesar, hablamos a un personaje que es una opinión muy calificada, para mí muy respetada, nuestro embajador eminente, Rubén Beltrán. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por recibirme. Me da mucho gusto saludarte. Oye, Milei, ¿cómo explicar, en qué contexto entender que se pueda votar por un personaje tan desilvanado, tan deshilachado en sus propuestas, que sin embargo arrasó en la segunda vuelta? Embajador. Pues mira, tú has dado un editorial bastante claro después del reportaje de Sala Pablo, así que voy a tratar de agregar algo. En primer lugar, yo creo que a la audiencia le puede interesar saber que hay algún antecedente del pensamiento de Milei en lo que se llama la escuela austríaca, esta escuela de economía, de este anarcocapitalismo que se está proponiendo, esta especie de capitalismo salvaje, a ultranza, este ultraliberalismo que pugna por la desaparición del Estado y dejar todas las fuerzas del mercado y a la iniciativa privada el crecimiento y encargarse del desarrollo económico. Evidentemente es un planteamiento muy difícil de digerir y no seré yo quien haga el panegírico de esta posición, de este programa. Pero, a ver, tal vez demos un paso atrás. ¿Cómo llega y por qué llega Milei? En primer lugar, es difícil. Sí, ganó los votos, es evidente, pero ganó, ¿por qué? Porque en primer lugar hubo un tremendo voto de castigo al peronismo y más concretamente lo que fue derrotado fue el kirchnerismo, ese kirchnerismo que lleva ya los últimos años ocupando el espacio público, que fue ampliamente derrotado, el cual Sergio Massa es un representante. Ese es en primer lugar. Que llevan casi 20 años gobernando, ¿no? Este siglo, salvo el gobierno señor, de Macri, ¿no? Salvo la pausa de Macri, todo este siglo ha sido gobernado por el kirchnerismo. Por otro lado, también gana porque una decisión de Juntos por la democracia, Juntos por el consenso, se separa. Esto lo organiza Macri junto con la ex candidata Bullrich, y casi, lo que nunca se da, Leonardo, es decir, casi una transferencia aritmética de los votos de Bullrich hacia los votos que recibió Milei. Esto es importante destacar y yo creo que debemos de tomarlo en cuenta. Pero por otro lado, también debemos de pensar que muchas veces lo que se dice en campaña se queda en campaña por una razón, porque se confronta con la realidad. Y el momento de operar esas propuestas, la realidad es muy terca y los conflictos sociopolíticos que se pueden suscitar por tratar de implantar esas medidas radicales puede hacer que esto no suceda. Además, estamos en un gobierno, Milei tendrá un gobierno de 4 años, a partir del próximo 10 de diciembre. Y lo que me parece más importante, tal vez, es señalar que algunos de los puntos que señala Macri, tienen un costo tan alto como la eliminación de los planes sociales y la eventual eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía, etcétera, que va a ser muy complejo llevarlos a cabo en ese espacio de tiempo, y menos aún si se intenta hacer de manera gradual. En todo caso, una terapia de shock pudiera ser algo que se podría intentar. Pero hay otro elemento curioso. Tú hablabas, Leonardo, al principio, hablabas de la falta de posiciones en el Congreso con gran realidad, con gran verdad. Estabas hablando muy bien de la falta de liderazgo, de tracción en el Congreso, pero además hablabas de la falta de tracción territorial. Esto es muy importante, pero ayer y hoy se ha dado un movimiento muy importante que tal vez vale la pena que nos detengamos un minuto a señalar. Hubo un grupo de gobernadores de Juntos por el Cambio, 10 gobernadores de Juntos por el Cambio,
y 5 gobernadores radicales que decidieron alinear sus fuerzas para apoyar el cambio a Milei, apoyarlo de alguna manera, pero no solo eso, sino también transferir a algunos de sus diputados y senadores para que apoyaran de alguna manera la bancada, la raquítica bancada de La Libertad Avanza, que es el movimiento de Milei. Concretamente en números, repasemos, el Senado tiene 72 curules, y de ellas la Unión Popular, Unidad Popular, que es el peronismo, tiene 33 curules. Es claramente una minoría importante, y La Libertad Avanza tenía solamente 7 senadores, pero ahora con esta alianza podría llegar a tener 15, es decir, más 8. En la Cámara de Diputados, que son 257 diputados, también la Unión Popular tiene 108 curules, claramente la primera minoría. Y La Libertad Avanza tenía solamente 38 asientos. Pero esta alianza de gobernadores le daría 20 más para llegar a 58. Con esto tenemos que hay 10 gobernadores que podrían ser 15 gobernadores que estarían apoyando territorialmente, y de alguna manera se reforzaría su posición en el Congreso. Esto no es poca cosa, aunque ciertamente la posición tan endeble que tenía La Libertad Avanza de alguna manera se ha mejorado. Y además, siguiendo esta línea de análisis y para hacer más complejo el tema, Nueva York ha recibido con beneplácito la elección. Ya vemos que los bonos argentinos subieron, las acciones argentinas subieron, etcétera. Entonces, digamos, este momento tan crucial para Argentina, que todo nos parece indicar es casi como si fuera una marcha hacia el precipicio, encuentra de manera inesperada ciertos amortiguadores, tanto en la respuesta territorial y a nivel de Congreso, y también a nivel de mercados. Qué interesante. Oye, por otro lado, ve uno en el caso Argentina, a pesar de que tiene sus particularidades, 20 años de kirchnerismo sí pueden resultar ya absolutamente insoportables para muchos. Es decir, mire, que venga el que sea, pero ya que se vayan estos. Pero ve uno en toda América Latina, embajador, tú lo conoces muy bien, toda la región, el avance de partidos personales, ¿no? Ligados a una persona, liderazgos disruptivos, algunos muy esperanzadores como Arévalo en Guatemala, pero de pronto Milei salen y ganan el apoyo de muchísima gente, pero no tienen este respaldo, o sea, no son coaliciones gobernantes que lleguen con un programa y que lleguen un apoyo coherente, ¿no? Llegan con la esperanza de la gente de que esto va a cambiar, y otro el modelo de alternancia. Los pueblos como que parecen no tener demasiada paciencia, ya de decir, a ver, 4 años, si no cumples te vas. Es una, pues, no sé si es una epidemia política, pero es una característica ya muy constante de los gobiernos latinoamericanos. Embajador Beltrán. Mira, Leonardo, vivimos una época en que los partidos están muy desprestigiados, los partidos en general. La clase gobernante tradicional está también con los niveles mínimos de aceptación, y esto hace que estas candidaturas disruptivas, estas candidaturas antisistemas, y tengo un ejemplo clarísimo, el ejemplo de Arévalo. Yo sumaría el ejemplo de Noboa en el Ecuador, claro. También este ejemplo de Milei. Eso hace que de alguna manera veamos incluso las campañas, de repente algunos candidatos disruptivos a lo mejor no llegan a obtener la presidencia, pero sí cambian las reglas del juego y hacen que el establishment político esté siendo sacudido. Y yo creo que se está agotando la paciencia de la región en 2 temas. No hay un tema que pueda ser llamado una rendición de cuentas de partidos y congresos, por un lado. Y por otro lado, Leonardo, alguna vez tú y yo lo comentamos, ese desencanto con la democracia que empezamos a conversar hace años, Leonardo, te acordarás, ese desencanto con la democracia, porque la ola de democratización en América Latina, cuando terminan las dictaduras, la gente decía, no ha producido los niveles de desarrollo que creían que merecían, que deberían de tener.
Y por otro lado, también hay un fenómeno muy preocupante, te diría yo, el fenómeno que caracteriza a alguien como Bukele, que la gente que se siente amenazada por temas de inseguridad, por ejemplo, el caso de El Salvador, está dispuesta a sacrificar, no de manera expresa, pero sí de hecho, un pedazo de sus libertades y un pedacito de los derechos humanos con tal de que llegue un tipo que meta a las maras a la cárcel de una manera tan descarnada. Sí, hemos sí. visto esas imágenes. Haga lo que quiera, pues sea eficaz. No, porque yo creo que tienes toda la razón. Latinobarómetro identifica ahí muy bien este tema. La gente está cansada y dice, oiga, pues me cuentan muchas cosas, pero no resuelven nada. En cambio, por lo menos Bukele, si es autoritario, se va a reelegir, va a romper las reglas. Se va a reelegir sin duda. ¿Sí? Se va a reelegir sin duda. Pero es el único que ha cumplido, es el único que dicen, este sí Que cumplió. ha cumplido con eso a cambio de otro y a cambio de también darle, digamos, de mala manera, porque lo quiero decir con cierto cuidado, pero lo quiero decir de mala manera, una manito de gato a la Constitución con el apoyo de la Suprema Corte para poder permitir su reelección. Sí, cambió las reglas para reelegirle, como se han hecho pues Evo Morales y muchos más en América Latina. Orlando Hernández en Honduras. Orlando Hernández, también. ¿Te acuerdas que cambió? No, o sea, es decir, esto es así. Entonces se acaba la paciencia de la gente, la política tradicional no responde a las expectativas de la gente y veremos más candidaturas disruptivas y esperemos que esto que se dijo en campaña en el caso de Argentina, al momento de plantearlo en el terreno, a no ser que se quiera gobernar a base de decretazos, lo cual sería el peor de los escenarios, pues en estos 4 años yo no veo cómo se podría llegar a eliminar el 60% del aparato gubernamental. Eso lo hacemos muy fácil. Cualquier día tú y yo, Leonardo, nos ponemos, vemos un organigrama y empezamos a tachar ministerios, pero cuando tienes que a lo mejor correr de su trabajo a 150,000 o 200,000 empleados y funcionarios, la cosa es muy compleja. No, claro, creas una crisis de otro tipo. Pues lo veremos. Hemos aprendido que con la indignación no se gobierna, se elige a ciertos personajes, pero no se gobierna y veremos cómo administran esta grave crisis económica. Te retengo un minuto, te pregunto 2 cosas. Uno, ¿el presidente agrega algo con sus comentarios sobre Argentina o quedará como parte, digamos, o sea, plantea un desafío diplomático o queda como parte del anecdotario nacional? Embajador. Yo la verdad, tomo esos comentarios en el contexto de lo que se dice y yo me refiero por las expresiones que se hacen a nivel institucional a través de la Cancillería, a través de otro medio. Yo quiero señalar, por ejemplo, que me gustó, en todo caso, las expresiones de Lula, de Boric, por ejemplo, que felicitan al vencedor de las elecciones sin adjetivos calificativos. Yeah. Te pondría también, además, que yo creo que el tuit de Alicia Bárcena es un tuit mesurado y es un tuit muy inteligente. Tomo nota, eminente, tomo nota de lo que me dice. Oiga, ¿y recuerda usted con la experiencia? Es que quería decir una cosa, felicita al pueblo argentino por una jornada democrática que fue insólita. Sergio Massa reconoce su derrota antes de ningún anuncio oficial. Yo nunca había visto eso. Y me parece que es muy pertinente el comentario de la Cancillería. Tomo nota de lo que me dice. Oiga, en su larga experiencia diplomática le había tocado que 4 mexicanos estuviesen secuestrados, en este caso por Hamas. Veremos si salen en el paquete de los liberados ahora en la negociación, y 4 por las fuerzas yemenitas, en este caso apoyadas por él. ¿Usted se acuerda que tuviéramos a 4 secuestrados por distintas fuerzas en la historia reciente del país? No en la historia reciente. Recuerdo algún incidente que se refería a aviones secuestrados donde había algunos pasajeros mexicanos, por ejemplo, intentos de abordaje de naves, de yates y de barcos de recreo, pero una situación como esta, francamente, no, porque lo cual implica una situación prácticamente imposible de manejar. No está en las manos directas de México resolver esta crisis. Desde luego,
se estarán haciendo otros buenos oficios, pero para mí es un escenario inédito, insólito, ¿no? ¿Sí? Muy inédito, más que insólito, inédito, muy difícil de manejar. Pues lo seguiremos, Lamento pero sí, muchísimo. yo pensaba, no me acuerdo de una situación así, dos frentes diferentes. Eminente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Leonardo, estoy a tus órdenes como siempre, un gusto de saludarte y saludos a tu audiencia con mucho respeto. El embajador Beltrán, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Pausa, volvemos. Con la información, si usted nos acaba de sintonizar, le informo que el gobierno de Israel aceptó el acuerdo con el grupo islamista Hamas. En principio se van a liberar a 50 de los rehenes que están ubicados en la franja de Gaza. Y bueno, pues ahora abrimos una ventana ahora a los temas futbolísticos. Los sufridores de la selección nacional pues están pendientes de si se va o no a recuperar el terreno perdido con Honduras. Mi querido José Luis Cuevas Pintor, buenas noches. Tengo a José Luis, buenas noches. Bueno, parece que no, tenemos ahí un problema con él. Quiero decirle que ya terminó la entrevista de la fiscal Ernestina Godoy, que tenía lugar ni más ni menos que vía remota con los diputados. Vamos a ver si consiguen o no doblar al PRI. Esta es una prueba de fuego, la capacidad del gobierno y de la coalición que administra este país, tanto en lo local como en lo federal, de tener esta posibilidad de ratificar. Pues le cambiaron las reglas. Lo que estamos hablando de otros mandatarios en otras partes del mundo, en este caso una fiscal, se cambiaron las reglas para ampliarle el plazo a Ernestina Godoy. Laura Cardoso, regreso contigo. Leonardo, culmina justamente esta entrevista de la fiscal con los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del gobierno del Congreso local. Ella les ha respondido a algunos de sus cuestionamientos, no ha podido todo porque en realidad el formato no lo permite. Ha dado un breve discurso en el que ha reconocido que dice hay un grupo que quiere impunidad y que ha incluido su no ratificación. Escuchemos. He participado en este proceso de ratificación con el conocimiento, yo también ya lo sabía, de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello han instruido mi no ratificación. Participo con firmeza en mis principios porque no habrá ratificación que valga si ello implica negociar la justicia. Leonardo les ha dicho a los diputados que está lista para un nuevo mandato y les ha hecho una petición especial, que escuchen las 50,000 voces que participaron en este proceso de ratificación, y es que de acuerdo a encuestas ciudadanas que se realizaron, 50,000 personas dijeron que se debe de ratificar a Ernestina Godoy. Escuchemos. Tengo confianza en la mayoría de ustedes, en la mayoría de los legisladores y las legisladoras de esta Ciudad de México. Tengo confianza en que más allá de intereses personales, de intereses políticos, habrá la altura de miras que les ha caracterizado en muchos momentos para anteponer el interés público y escuchar las voces que les han llegado en más de 50,000 personas que se han manifestado. Así ha cerrado su participación en esta entrevista, que va a derivar en un dictamen por parte de esta comisión y posteriormente será presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación, o se van a echar para atrás esta ratificación. El 10 de enero se vence justamente este plazo, bueno, más bien el 10 de enero ya tendrá que estar tomando posición la nueva fiscal o si es que Ernestina Godoy es ratificada, Leonardo. Tenemos, hay que reconocerlo, la mujer más modesta del mundo, ¿no? Ernestina Godoy. Tengan la grandeza de elegirme a mí, si no me eliguen a mí es que están en favor de la impunidad. Y bueno, en tu primer despacho hablar de las maravillas que hoy vivimos los capitalinos. Seguramente los que no denuncian delitos es porque no se han enterado de todo este elemento glorioso que es la nueva fiscalía. Pero bueno, la modestia no es su fuerte, simple y llanamente. Así ha dicho. En este punto que mencionas, ha dicho que esa cifra negra
no es responsabilidad solo de la Fiscalía, que es responsabilidad de todos nosotros, porque se tiene que hablar cada vez más de la cultura de la somos muy malos vasallos para tan buena fiscal, Dios mío, pero bueno, poco a poco nos vas abriendo los ojos, Laura, de la fortuna que tenemos de tenerla. Bueno, pues no puedo enlazarme con el pintor para ver cómo está el ambiente allá con el tema del fútbol, pero sí tengo ya el enlace directo con la decana Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da muchísimo gusto saludarte. Oye, a ti el fútbol no te gusta mucho, ¿ah? Ay, no, ni me gusta ni le sé. Entonces, por favor, no me preguntes nada relacionado con fútbol. No era por si estás sufriendo por la selección nacional, pero bueno, yo estoy acostumbrado a sufrir. Edna, ¿qué vamos a platicar hoy? Leonardo, mira, se acerca la Feria del Libro de Guadalajara y me extendieron una invitación muy bonita en la Suprema Corte de Justicia. Fíjate que en el marco de la FIL Guadalajara, la Corte realiza un seminario, este será el 7º, y estarán pues, representando a la Corte el ministro Alberto Pérez Dayán, la ministra Loreta Ortiz, Margarita Díaz Fajar, y vamos a hablar sobre el derecho a la información y la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno. Y mira, Leonardo, yo creo que va a ser una conversación muy, muy relevante para poder recordar y poner en el centro la idea, la noción de que la transparencia es fundamental en la relación de gobernantes-gobernados, de que los gobernados, los ciudadanos, cedemos autoridad a cambio de mecanismos de rendición de cuentas. Esa es parte, esos son los componentes del contrato y del intercambio. Y Leonardo, la transparencia es fundamental para la rendición de cuentas. Entonces, pues hay que volver a hablar de estos temas. Parece que pasaron de moda, que el momentum de la transparencia estuvo en el pasado, pero yo creo que tenemos que recrear esa necesidad, Leonardo, de tener gobiernos transparentes, de que las dependencias del gobierno, lo que en la jerga se le llaman los sujetos obligados, pues están justamente mandatados por la ley a ofrecernos información. Y me encantaría, ya que voy a estar con ministros, hablar de la transparencia de la propia Corte y del Poder Judicial, Leonardo. Ellos tienen un régimen especial, todos los sujetos obligados pues tienen, el órgano garante es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Incompleto, por cierto, pero sigue. Incompleto. Debo decirte que la Corte tiene un estatus particular, como un régimen de excepción, donde aquellos casos que tienen que ver con temas jurisdiccionales son ellos mismos los que deciden sobre lo que se debe transparentar o no. Formalmente se debe de formar un comité con algunos ministros y ellos mismos deciden sobre sus propios asuntos. Entonces, me encantará poner esto sobre la mesa, si esto garantiza el derecho, si esto vulnera el derecho, cuál es su perspectiva. Y también me encantaría, Leonardo, recordar aquel trabajo que hizo mi queridísima colega Laurence Pantán en México Evalúa sobre la transparencia procesal de los casos. Y fíjate, Leonardo, que ahorita, si tuviéramos plena transparencia o un buen grado de transparencia de la ruta procesal, de los casos que ven cada ponencia de los ministros, quizá podríamos saber cómo dejó el ministro Saldívar sus asuntos. Que aquel trabajo no le gustó nada, ¿verdad? No le gustó nada, pero me encantaría poder tener acceso y saber qué asuntos que le fueron turnados al ministro, ya no presidente, ¿qué dejó pendiente la Corte? ¿Por qué? Y me gustaría también plantearles, porque ese trabajo de transparencia procesal en la Corte se hizo ya hace más de un año. ¿Qué cambios ha habido de entonces a la fecha? Yo sé, Leonardo,
que la ministra Piña, que el ministro Pérez Dayán, Margarita, pues tomaron con mucha seriedad aquel estudio y cómo pues esta relación gobernante-gobernado, acá justiciable, y los órganos jurisdiccionales se comunican a través de la transparencia. Porque ante todo, Leonardo, hay que construir la legitimidad de la Corte y del Poder Judicial, y creo que un buen lugar para hacerlo es reabriendo esta conversación a través de la transparencia. Los ministros hablan a través de sus sentencias, tenemos que conocerlas y tenemos que ver cómo transcurrió el proceso, y yo creo que, Leonardo, pues eso cambiaría la percepción que los mexicanos tenemos respecto a los jueces, nuestros juzgadores y nuestros propios ministros. Creo que se va a poner bueno. No lo dudo, allá en Guadalajara, además ya todos ansiosos de ir a la Feria Internacional del Libro. Decana Edna, te mando un gran abrazo. Y yo a ti, Leonardo, un gran abrazo. Cuídate. Oiga, y a propósito de la Suprema Corte, esta semana se realizarán en el Senado las comparecencias de quienes, bueno, como usted sabe, integran la terna electa por el gobierno, por el presidente de la República. Una es la señora alcalde, otra es la señora Batres y la otra es su consejera jurídica, la que pues ya recibió el día de hoy la respuesta negativa de que no le iban a quitar a la Inés en principio esta función para discutir el asunto de los fideicomisos, pero comparecerán ante el Senado de la República. Vamos a ver qué dicen, cómo lo recibe la oposición. Creo que es interesante la postura que han tenido los distintos grupos parlamentarios cuando discutieron la renuncia de Saldívar. Esta excedió, muchos la calificaron, yo coincido con esa opinión, es un fraude a la Constitución, o sea, se va porque pues el señor se hartó de estar ahí, o ya no encontraba el espacio apropiado para una vida colegiada, o no lo sé, pero en cualquier caso no se invocó ninguna situación grave, con lo cual se vulnera la este principio constitucional que protegía a la Suprema Corte. Ahora vendrá el nombramiento de la nueva ministra, sabemos que será mujer. Esta terna, pues el presidente de una manera deliberada la mandó altamente politizada. Hay quien la ha calificado de caligulesca, así directamente. Ahí les mando a mis potrillas, diría en este caso Calígula, o recordando a Porfirio Muñoz Ledo cuando decía que Castalígula, así le llamaba entonces Castañeda, mandaba sus potrillos. Castañeda, como usted sabe, Calígula mandó a Incitatus, a su caballo, como cónsul, de ahí viene todo este tema. Pero bueno, hay quien la ha calificado así, yo no coincido con ese apelativo, simplemente digo que si la idea era que no hubiera tanta nepotismo, pues mandaba a la hermana de la secretaria de Gobernación, que es la segunda en el gabinete, el segundo hombre más poderoso de este país en el sistema político territorial, Martí Batres, también su hermana, y a la consejera del presidente, o sea, su brazo derecho, ¿no? Dice, más cercano al poder, que me lo cuente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo eso. Daisy Herrera, te saludo. Sí, buenas noches, doctor. Durante la madrugada, poco después de las 4 de la mañana, se reportó la presencia de hombres armados y bloqueos a la altura del viaducto Reynosa y en los accesos de la colonia Almendros. Para bloquear las vialidades, habrían utilizado estos hombres armados un tráiler y habrían agredido a balazos a elementos de la Guardia Estatal, esto en las inmediaciones de la brecha 109, a la altura de la curva El Borrego. Además, se reportaron en el ejido Doroteo Arango la presencia de unos 15 vehículos, al menos 6 de los denominados monstruos, con personas armadas. Casi una hora más tarde, elementos de la Fiscalía General de Justicia localizaron y recuperaron en la colonia San Francisco, en la carretera Reynosa-San Fernando, varios tráilers, entre estos uno que fue utilizado justamente para hacer uno de estos bloqueos. Casi a las 8 de la mañana se reportaban nuevos bloqueos, pero esta vez en el viaducto de Reynosa. Ahí sujetos armados usaron un autobús de pasajeros para atravesarlo por la carretera y bloquear la circulación en ambos sentidos. Poco después, ya cerca de las 2 de la tarde, se reportó otro bloqueo con unidades pesadas, esto en el ejido Los Cavazos de la carretera Reynosa-Nuevo Laredo. Ahí también arrojaron ponchallantas. Y sobre lo que reportábamos ayer, sobre este ataque a piperos en la carretera Reynosa a San Fernando, hoy nos actualizó la vocería de seguridad
La Fiscalía General de Justicia del Estado no cuenta con alguna denuncia por parte de la empresa, pero sí confirmó los hechos. Dijo que fue en el kilómetro 101 de la carretera federal, en el kilómetro 3 de Libramiento Francisco Villa de San Fernando, donde pues al menos 2 choferes de pipas con gasolina denunciaron que fueron pues de alguna manera parados por hombres armados y que les obligaron a tirar el combustible que llevaban a bordo de estos tractocamiones, doctor. Muy bien, Daisy, pues muchas gracias. Y bueno, le comento que pues empieza el conteo, ¿no? De a ver cuántos priistas se pasan a la 4T. Ya Claudia Sheinbaum dijo, mire, Adrián Rubalcaba hubo una excelente relación mientras fue alcalde de Coajimalpa como jefa de gobierno. Tuvimos siempre una excelente relación, ya dependerá de él a dónde quiere caminar, lo importante es tener comunicación. Y bueno, pues supongo que Murat también estará cerca de la 4T, ya varios se han acercado al Partido Verde y poco a poco lo que da el PRI, el cascarón, está todavía con Xóchitl Gálvez, pero poco a poco los priistas se mueven hacia la ruta de la 4T, una ruta que pues te abre embajadas en Noruega, te abre pues un montón de lugares fantásticos y no tener que luchar por una campaña en la cual pues tampoco tienen cierto que vayan a ganar. La lógica de los partidos de gobierno, el PRI lo fue, Morena lo es claramente, pues son partidos que colocan gente, ¿no? Tanto que, ¿se acuerda de la alcaldesa de Chilpancingo, la que mandó fuegos artificiales mientras estaban en Acapulco hace un mes, ni más ni menos, sin luz? Bueno, pues dice que ella quiere ser senadora, pues ¿por qué no? ¿No? Si el poder es para eso milita uno en el partido del gobierno, para que le den uno chamba. A ver si tengo suerte ya, Pintor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, le saludo con gusto desde el Estadio Azteca. Son prácticamente 25 minutos de partido y la tónica del equipo mexicano es abrir el marcador. No lo ha logrado, ha tenido algunas opciones. Del otro lado, Honduras se defiende con lo que puede, juega con el reloj. Recordar que México necesita marcar 2 para forzar a tiempos extras y penalti, o ganar por 3 si quiere avanzar de forma directa a la Copa América. Si llegara a darse por ahí un gol hondureño, México necesitaría marcar un gol más, es decir, el 3-1 a favor, terminaría dándole el pase al equipo hondureño por el gol de visitante, y si no se llega a dar hoy la calificación a Copa América, tendría hasta marzo la posibilidad de jugar un juego de repesca ante otro de los perdedores de la zona de CONCACAF. Pero de momento la entrada es mala y el fútbol todavía no ha llegado, 0-0. Muy bien, pues gracias, Pintor, por el enlace y nos mantenemos pendientes. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco mucho su compañía. Siga en nuestras frecuencias, sea rabillosamente feliz, se lo merecen.